Hola, mi nombre es Miriam Yarilet Sarrabal Ábalos, soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura en psicología y pues me encuentro cursando esta materia en este momento que me pareció una buena oportunidad de acercarme más al teatro, ya que mi experiencia la verdad es que es muy vaga, muy poca, solamente recuerdo haber participado en 2 obras de teatro escolares, entonces sí tenía como esta intención de aprender un poquito más acerca de este mundo tan maravilloso. Bueno, para empezar a lo que tenemos que desarrollar, primero debo decir que la obra que yo elegí es El convivio del difunto. Fue la que más me llamó la atención con la sinopsis y tenía muchas ganas de descubrir de qué se trataba, ¿no? Ahora, quiero hacer la aclaración que yo realicé un trabajo escrito primero para poder argumentar y explicar bien mis puntos para la hora de que grabara este video no me perdiera mucho, no divagara por aquí y por allá, porque yo soy una persona que habla muchísimo. Entonces, por eso voy a estar leyendo un poco, porque la verdad es que sí es un poco largo lo que tengo que decir. Entonces, pues vamos a empezar con el primer punto, que es si me gustó la obra. La verdad es que la disfruté muchísimo, me hizo reír, me hizo preocuparme, me hizo pensar, reflexionar. Fue muy disfrutable para mí. Realmente creo que pues es una gran obra que deberíamos de darnos la oportunidad de ver. Se me hizo un poco cómica, divertida, pero también reflexiva y creo que pues de eso es lo que va un poco este análisis. Ahora bien, como lo decía, para mí fue una obra bastante refrescante de poder de ver porque no tenía una expectativa clara de qué era aquello que yo debía esperar, ¿no? De qué era aquello que yo debía suponer que pasaría. No tenía spoilers, o sea, solamente leí la sinopsis y dije, vamos a verla. Entonces, eso me brindó, yo creo, una experiencia mucho más enriquecedora porque hoy en día en este mundo tan digitalizado, te metes a buscar a cualquier red social o a internet alguna obra, alguna película, alguna serie, cualquier producción y bueno, nos pueden salir un montón de spoilers y yo personalmente no me resisto mucho a no leerlos, ¿no? Entonces, eso hace que el no tener como esas expectativas acerca de qué era lo que yo debía esperar, me brindaron como una experiencia mucho más satisfactoria, ¿no? Ahora, bueno, tal vez sea una comparación un poco rara, un poco extraña, pero me hizo recordar a cuando vi la película Charada de 1963, donde sale Audrey Hepburn, principalmente porque pues no sabía bien en qué año se situaba la obra hasta el momento en el que me puse a verla. Y por la escenografía yo supuse que podría tratarse de los años 60 o 70, o sea, estaba por ahí, no estaba segura bien en qué década, ¿no? Pero estaba entre esas dos. Además, el vestuario rojo de Leonor a mí me hizo pensar mucho en el vestuario precisamente que usa Audrey Hepburn en esta película, porque también es rojo bueno, Audrey usa falda y abrigo y Leonor falda y pues digamos una blusa, ¿no? Como manga 3/4. Igual el peinado, como ese recogido era un poco similar. Entonces, por eso es que me hizo pensar en ello. Y también, pues, en ambas ocasiones, cuando vi esta obra, me pasó lo mismo, que no tenía como una expectativa clara, ni siquiera leí la sinopsis de la película y me puse a verla. Entonces, por eso comparo estas experiencias, porque fue similar en ese sentido de que yo estaba dispuesta a dejarme sorprender por la obra. Por otra parte, regresando a que yo tenía esta duda de en qué contexto, ¿no? En qué año se situaba esta obra, cuando vi el vestuario del personaje de Alfonso, se me hizo muy, muy característico de la vestimenta de los hombres en los años de los 70. Entonces, pues ya me convencí de que no, creo que va más por ahí, igual viendo el comedor, las sillas, bueno, aunque no había mucho en la escenografía, creo que todo estaba bien cuidado y sí daba más como para esa época. De igual manera, bueno, cuando yo vi el peinado y el maquillaje de Silvia, en efecto dije, no, sí, definitivamente esto es los 70.
Hablando de la escenografía, como lo decía, me parece que estos elementos están muy bien cuidados y algo que sí me sorprendió es que solamente se utilizara de escenografía el comedor. En el momento de la obra en el que varios de los personajes van a la cocina, pensé que nos iban a mostrar la cocina, pero no, nos enfocamos pues, en esta plática de Leonor y de Alfonso, ¿no? Pero bueno, investigando un poco más acerca de la obra, ya después de que la terminé de ver, encontré diferentes artículos, ¿no?, que hablaban sobre la obra. Y de acuerdo a Martín Zapata, el autor y director, la escenografía es atractiva y elegante. Son elementos esenciales para que pues no se opaque al actor. Y pues esto se me hizo como muy interesante porque sí, creo que no hay nada de más, no hay nada de menos, es un poco minimalista, pero en el buen sentido. Creo que todo está ahí por una razón y que hace sentido, ¿no?, con la construcción de la obra. Ahora, el guión, los actores, el director y la escenografía considero que pues trabajan en conjunto para construir esta realidad de la obra, ¿no?, aquello que nos quieren mostrar, para que nosotros como espectadores podamos comprender cómo es este mundo de los personajes, ¿no? Es por ello que tanto la escenografía, incluyendo el peinado, el vestuario, el maquillaje, coinciden en la descripción dada en la sinopsis, en la cual se menciona que los personajes pertenecen pues a la aristocracia de la época, ¿no? Y es algo que ya no necesitan decirnos textualmente, o sea que si nosotros vemos la sinopsis, pues bueno, ahí nos lo dicen, pero viendo la obra, viendo el escenario, es algo que se puede notar. Ahora, como siguiente punto a desarrollar, ¿cuál es la problemática o el tema que aborda? Aquí primero hablaré de lo que yo pensé que se iba a tratar la obra cuando todavía no la había visto y apenas iba comenzando a verla, y después de lo que ya considero, reflexionando, que es el tema principal o de los temas principales que se abordan. Bueno, desde el inicio de la obra se nos presenta una premisa muy interesante: un hombre muerto pero que sigue actuando como vivo. Esta situación pues nos hace dudar como espectadores, ¿verdad? A mí personalmente me hizo preguntarme si realmente Mauricio estaba muerto, si acaso estaba padeciendo algún síndrome o algún trastorno. Yo ya estaba pensando ahí de que, sacando mi manual de diagnóstico que sí utilizamos en psicología, bueno, yo andaba pensando en eso. ¿Está mintiendo para ocultarnos algo? ¿O acaso alguien más nos está mintiendo para tratar de ocultar algo, ¿no? O también, como lo decía Magda, ¿acaso las almas sí se pueden quedar atoradas? Y bueno, a mí me parece que esta obra no se queda en lo anecdótico, sino que abre paso a que reflexionemos sobre lo simbólico y lo existencial, utilizando la comedia como principal medio, pues nos invita a pensar sobre la muerte, sobre las verdades dolorosas, sobre la amistad, sobre el amor, sobre la culpa y también sobre el significado de la vida misma. En otro artículo leí que Alejandro Luna mencionó que el autor, o sea, Martín Zapata, tuvo una propuesta muy acertada con la obra porque se trata de situaciones atemporales que se repiten en todas las épocas. Y eso es algo en lo que pues yo estoy de acuerdo, porque me parece que hay situaciones de la vida que desde los tiempos más antiguos han aquejado o han incomodado a las personas y que pues no desaparecen nunca, ¿no? Y esto creo que es algo también muy atinado porque hace que la obra se sienta contemporánea, ¿no? Que no se sienta tan alejada de nuestra realidad, sino que se sienta como parte de ella, como algo que pues tal vez nos podría llegar a pasar a cualquiera, ¿no? Ahora, cuando yo empecé a ver la obra, pensé que tal vez se trataba de una reflexión de lo que sucede cuando se pierde a un ser querido. En parte yo lo pensé porque no hace mucho tiempo pues perdí un ser querido de mi familia, entonces también por eso elegí la obra, porque nada más por la sinopsis pensé que iba a resonar más conmigo y pues la verdad es que me gustó bastante. Bueno, pensé que este hecho de llamar a los amigos era como, y que se reunieran en el comedor y contaran anécdotas y todo, era como una especie de última cena que reflejaba la dificultad que conllevan los procesos de duelos. Y pues lo hablo como persona y como estudiante de psicología, que la verdad, llevar el proceso de un duelo
no es absolutamente nada sencillo y puede llevarnos mucho tiempo de trabajar porque a veces es muy difícil hablarlo. Entonces pensaba que en efecto Mauricio sí estaba muerto y que se trataba de una representación sobre este ritual de que cuando fallece una persona se vele su cuerpo, ¿no? Y pues que esta obra reflejaba como ese velorio como un convivio donde el fallecido en realidad estaba presente, ¿no? Y que podía compartir con sus seres queridos las anécdotas de su vida y decirles cuánto los quería, ¿no? Y pues también que pensé que se trataba como de darles a los personajes esa oportunidad de despedirse, porque pues muchas personas cuando pierden a un familiar, cuando pierden un ser querido, no tienen esa oportunidad de decir adiós, y pensé que esta era una manera como de, exacto, tener una última cena, pero y que utilizaban la comedia para que fuera divertido, ¿sabes? O sea, para que representaran que no se trataba de un hecho triste, sino de un hecho parte de la vida, y que precisamente habían tenido una vida plena y no necesitaban como fijarse tanto en la tristeza. Por eso pensé que el humor estaba incluido para representar la muerte, lo cual me parece también muy acertado que hagan como todo esta representación, porque pues la muerte para nosotros los mexicanos también se ha tomado como una celebración de la vida y no precisamente como algo que hay que temer. O sea, los mexicanos pues nos reímos, la aceptamos con ironía y tratamos de convertir esa tristeza que conlleva la muerte en una festividad, ¿no? En el Día de Muertos, y celebramos a todos los que ya no están aquí. Y sabemos que pues en algún momento a nosotros pues también nos va a tocar, ¿no? Esta dirección a mí me habría gustado, sin embargo, como cuando comenzó a avanzar la obra, noté que no iría por ahí y empecé a formular hipótesis. Y la verdad, pues también me gustó mucho la dirección que tomó. Cuando llegan Silvia y Alfonso a ver a Leonor, yo noté que pues cada uno la abrazaba, ¿no? Primero, si no me equivoco, la abrazó Alfonso y luego la abrazó Silvia. Y pues yo estaba notando como esta interacción y pensé que estaba siendo como paranoica, pero pues uno que es analista del comportamiento, ¿no? Andaba ahí suponiendo cosas que dije yo, bueno, tal vez no son, pero cuando vi el abrazo de Leonor y de Alfonso, me pareció que representaba un vínculo como muy cercano, como muy significativo. También el abrazo fue como más cerca y más largo que el que se dieron Silvia y Leonor, ¿no? Posteriormente, Leonor y Silvia se abrazan, pero es un abrazo como un poco más cortito, se siente un poco más distante, como si el vínculo que tuviesen Leonor y Alfonso fuera más profundo, más significativo que el vínculo que tiene Leonor con Silvia. Entonces eso me pareció como curioso, ¿no? Antes de saber que, bueno, que pues ellos mantenían un amorío, pero pues yo lo noté desde el principio, pero no pensé que sí fuera a pasar. Pensé que era una teoría conspirativa mía. Pero pues ahora considero que pues esos elementos están ahí por una razón, están ahí precisamente para comunicarlos, que fueron pues de una manera intencional. Concretamente, desde mi perspectiva, la trama se construye alrededor de una verdad que ha estado oculta por mucho tiempo, que es precisamente que Leonor y Alfonso son amantes. Este secreto funciona como un eje dramático. Sin embargo, haciendo una analogía con la psicología, cuando un paciente nos llega a consulta, cuando solicita una consulta, expresa pues un motivo de consulta al que se le llama manifiesto, que es lo que el paciente verbalmente nos dice de que, bueno, por esto estoy solicitando una consulta psicológica, ¿no? Pero también existe un motivo latente, que es el que se va construyendo conforme vamos conociendo el caso particular. Es aquello que el paciente no nos va a decir directamente, pero que es lo que verdaderamente le está quejando. Entonces, yo consideraría, haciendo esta analogía, que en esta obra existe una problemática manifiesta, que es lo que se nos dice y lo que se nos presenta, y también una latente, que es la verdadera razón de por qué, bueno, Mauricio pues anda fingiendo que está muerto. Entonces, la problemática manifiesta para mí sería cómo se plantea en el principio de la obra decirle a Mauricio que pues está muerto, lo cual implica también
que su esposa y sus amigos acepten que falleció y encontrar una respuesta del por qué pues puede seguir hablando, puede seguir moviéndose, en fin, actuando como vivo. Sin embargo, la problemática latente tiene que ver con los deseos de Mauricio de que su amigo y su esposa confiesen su secreto para poder darle fin a una situación que pues los incomoda y poder dejar de vivir engañado. El motivo latente entonces es traer a la luz una verdad dolorosa. Este elemento puede entenderse como una metáfora de nuestros propios mecanismos de defensa, es decir, que nosotros pues en nuestra vida cotidiana también ocultamos emociones, podemos llegar a evitar decir la verdad, postergamos confrontaciones porque sabemos que nos van a doler, ¿no? Y al final eso nos convierte también en una especie de personajes que se quedan atrapados entre lo que fuimos y lo que tendríamos que enfrentar para lograr avanzar, ¿no? Mediante esta problemática a mí me parece que se exploran temas como el amor, la culpa, la amistad, como motores de la acción humana, porque pues son parte de nosotros, son parte de la humanidad, no podemos decir que no están, ¿no? Mauricio, mientras vive muerto, expone fragmentos de su vida, su nostalgia, aquello que ama, lo que no pudo ser, como menciona que no pudo ser escritor, y todo aquello que le duele, es lo que menciona también. Esta mezcla de revelaciones pone en evidencia cómo estos personajes también se encuentran un poco atrapados ahora sí que la apariencia social y la negación de estas heridas. Aquí la comedia funciona como una herramienta silenciosa que deja ver nuestras contradicciones profundas, la verdad. Bueno, sin duda las relaciones humanas son complejas en todos sus niveles. Y bueno, esta mentira de Leonor y de Alfonso implica, yo diría que una traición triple, porque implica la traición al esposo, a la esposa y a la amistad que los une como grupo. La obra muestra cómo esta mentira se sostiene en silencio y en la comodidad de no enfrentar esta verdad. A diferencia de Leonor, que en varios momentos parece no experimentar culpa de manera consciente, bueno, Alfonso por otro lado sí se muestra profundamente afectado, de verdad atravesado por esta culpa. Su incomodidad y nerviosismo finalmente lo lleva a confesarse con Mauricio, ¿no? Revela cómo la culpa actúa como una fuerza que nos presiona hacia la verdad, ¿no? La culpa muchas veces no aparece de inmediato, sino que se va intensificando conforme la situación se vuelve pues más difícil de sostener, o sea, como emocionalmente difícil de sostener. Ahí llega un momento que sería como lo que diríamos también un punto de catarsis, ¿no? Donde ya se necesita sacar. Y bueno, pues Mauricio por su parte representa a una figura muy interesante frente a la culpa, porque él ya sabía de la traición, sin embargo, decidió callar por respeto y por mantener esta convivencia con su esposa y con su amigo, ¿no? Su muerte funciona como el dispositivo que obliga a los demás a enfrentar aquello que no eligió nombrar, ¿no? Bueno, en este sentido, yo considero que la obra, sugiere que pues la verdad no sale siempre de inmediato, pero que sí va a reorganizar las relaciones desde un lugar que tal vez es más honesto, pero también un poco más doloroso. Y bueno, ahora pasando con el siguiente punto. ¿Consideras que el teatro en México es valorado? Creo yo que las artes en México no son lo suficientemente valoradas, no solamente en el teatro, pero sí en especial. Si bien existen algunas instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y también la Compañía Nacional de Teatro, que buscan preservar y difundir el teatro mexicano y pues también el talento mexicano, considero que pues este sigue siendo un espacio poco accesible dentro de la cotidianidad de la sociedad, ¿no? No es algo que muchas personas, ni a lo que muchas personas tengan acceso, ni algo en lo que todas las personas piensen en primer lugar para medio de entretenimiento, ¿no? Medio de entretenimiento o de reflexión. Bueno, incluso también llego yo a considerar que puede ser percibido como un arte que es elitista o difícil de entender, y esto tiene una razón que en un momento voy a explicar.
Otro problema importante es que a nivel social, político, bueno, la cultura y las artes pues no son consideradas como una prioridad. Esto va de la mano con lo que yo acabo de explicar. Para empezar, los apoyos que se le dan a las obras y a las artes pues suelen ser limitados y pues también inestables, o que también se concentran en ciertos espacios y no se distribuyen de manera equitativa, ¿no? Lo cual dificulta que el teatro llegue a públicos más amplios. Ok, a lo que voy con esto es que la verdad no muchas personas tienen el acceso ni tampoco el tiempo a este espacio de, pues ahora sí que de esparcimiento y de entretenimiento y de reflexión. Muchas veces se habla de que absolutamente todos tenemos las mismas 24 horas, pero no es lo mismo una persona que desde su posición de privilegio, porque pues la verdad es que todos somos privilegiados en ciertos aspectos, unos más que otros, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona que se levanta y que se mete a bañar, que toma su desayuno, que sale en su carro, que pasa por su cafecito del día y que luego se va al trabajo, a una persona que se tiene que levantar 2, 3 horas antes, incluso 4 antes de que entre a trabajar para, yo qué sé, poder dejarle listo el desayuno a sus hijos o el almuerzo, lo que necesite, porque también trabaja horas extras, porque tiene una jornada muy extensa, y para luego pasarse 2 horas en el transporte público y luego otras 2 horas de regreso. Entonces, la verdad es que se trata también un poco de un privilegio, ¿no? De un privilegio de poder accesar. Y pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Se ha considerado que las artes son para cierto grupo, y aunque no sea así, es muy difícil también llegar a romper como este estigma o este estereotipo, porque también se trata de eso, de que muchas veces se concentra, ¿no? Y se toma como que la cultura es de unos pocos cuando en realidad es de todos. Y bueno, viéndolo también por el lado económico, muchísimas personas solamente tienen acceso, ganan el salario mínimo. Entonces, aunque haya producciones que no sean muy costosas, también está esta parte de el tiempo y el dinero. O sea, el factor económico y el factor social son cosas que hay que considerar, que también por eso tal vez muchas personas no accesan a estos espacios o no los conocen, también por el siguiente punto, que pues sería como toda esta falta de propaganda que hay, falta de comunicación, ¿no? Diría yo. ¿Qué se debería cambiar? Pues desde mi perspectiva creo que en primer lugar es necesario empezar a hacer teatro, a hacer artes, a hacer literatura, a hacer de todo en espacios que no sean convencionales, ¿no? No precisamente en un recinto supervalorado, en un espacio que sea de difícil acceso, ¿no? También en centros pues más comunitarios, más al acceso de todos. Eso diría yo que sería lo principal para poder acercar al público de todas las edades pues al teatro, ¿no? Utilizando también la tecnología y las redes sociales como un medio de difusión. Y bueno, para poder lograr como este mayor esparcimiento, porque pues la verdad es que lo importante del tema es conectar con las personas. La verdad es que el espacio no es lo más importante es conectar con las personas y mostrarles que el teatro pues no tiene que ser de unos pocos, ¿no? Sino que hay espacio porque es un espacio para todos, ¿no? Y bueno, aunado a esto, vamos a desarrollar un poco el siguiente punto, que es en momentos donde la tecnología tiene un papel fundamental para la sociedad, ¿qué rescatas de poder ser espectador de artes en vivo? La verdad, como lo mencioné anteriormente, no es algo de lo cual pues yo he tenido mucha oportunidad de hacer, porque pues no se me ha dado, ¿no? Pero sí tengo muchas ganas y espero que este semestre que regrese a Jalapa lo pueda lograr. Pero bueno, sobre mi opinión, yo creo que vivimos en un mundo que está profundamente globalizado, interconectado y digitalizado. Entonces, pues la tecnología es una parte central de nuestra vida. Sin embargo, considero yo que es muy valioso el poder desconectarte de este mundo digital que muchas veces nos causa tanta incomodidad, tanta insatisfacción con nuestra propia realidad, porque lo que vemos en este mundo no se parece de repente a lo que es nuestra vida, y eso causa mucha frustración y muchos pues temas psicológicos, ¿no? Que
se terminan tratando. Actualmente eso es algo que vemos muchísimo, la verdad. Entonces, pues por eso yo considero que esta es una experiencia valiosa. ¿Por qué? Porque el teatro sucede en un tiempo real y en un espacio que es compartido entre la gente que está tras bambalinas, entre la gente que está actuando y entre la gente que está, pues ahora sí que viendo la obra desde el otro punto de vista, ¿no? No, es una realidad que no se edita, ¿no? Y esto es clave. Entonces, porque pues cada función va a ser única, creo que ninguna función es igual, aunque se tenga el mismo guión. El ambiente se siente diferente, creo yo. Y pues esto hace que el espectador esté verdaderamente presente, que ponga atención plena para saber lo que está pasando y no perderse, porque no se puede regresar, ¿no? O sea, tienes que estar verdaderamente ahí, y por eso ese estado pleno de estar ahí te permite desconectarte del mundo digital. Creo yo que el teatro es ante todo un espacio de convivencia en el que se comparte la risa, la incomodidad, las reflexiones, los distintos puntos de vista, en fin, y en algunos momentos incluso hasta el asombro o la culpa que se pueda sentir por lo que hicieron los personajes, ¿no? Esta dimensión colectiva, pues la verdad es que se pierde en gran medida cuando consumimos este contenido, pues ahora sí que individualizado, ¿no? Por medio de medios digitales. Así que para mí el teatro ofrece, pues ahora sí que una pausa frente a esta lógica que nos han metido de que todo debe ser inmediato y de rápido consumo. Nos obliga un poco a detenernos, a escuchar, pero también a escucharnos a nosotros mismos, a sostener esta atención, como lo decía, y nos invita también a reflexionar y también a compartir nuestras reflexiones con los demás. Y creo que eso es algo muy valioso y que la verdad hace muchísima falta hoy en día. Porque pues tal vez para nosotros de generaciones que sí somos jóvenes, pero ya no tan jóvenes, sí nos tocaron algunos de estos espacios, pero híjole, actualmente la verdad es que los niños viven una realidad, unas infancias muy diferentes a la que nosotros pudimos llegar a vivir. O sea, ya casi no se juega en las calles, ya casi no se tienen estos espacios colectivos. Lo más normal es ver a un niño de 2, 3 años ya utilizando las pantallas de una manera preocupante. Entonces, sí me parece que esto podría ser un recurso muy valioso que nos puede ayudar ahora sí que a cuidarnos no solo a nosotros como adultos, sino también a nuestras infancias, ¿no? Obviamente viendo obras que sean pues adecuadas de acuerdo a la edad. Ahora, considero yo que se logra un objetivo de impacto a la sociedad y que cualquier persona podría ver la obra y entender su contenido. Yo considero que la obra sí que logra un impacto social, pero pues este impacto radica más que nada en generar preguntas, generar reflexiones, generar emociones distintas en cada espectador. La obra aborda pues temas que son universales: la muerte, el amor, la amistad, la traición, la culpa, la verdad, ¿no? Entonces son temas que a nosotros nos atraviesan y nos pueden atravesar en cualquier momento de nuestras vidas, por lo cual es fácil no conectar con ella. Sin embargo, la forma en la que estos temas son representados nos permite también que ese impacto o esa reflexión no sea impuesta, sino que sea más bien una parte de nuestra propia apropiación, ¿no? De lo que sentimos, de lo que nos hace pensar, de lo que nos hace reflexionar el ver la obra. De hecho, aquí hay una cita. El autor, Martín Zapata, plantea que la comedia puede coexistir con lo trágico, porque, en sus palabras, de pronto sucede algo en la vida que a alguien le causa risa, a otro miedo o compasión. Esto transforma la experiencia teatral en algo más rico y emocionalmente intenso. Esto me parece súper importante de recalcar, la verdad, porque esto habla acerca de la subjetividad que tiene el sujeto. Nosotros podemos presenciar directamente los mismos estímulos que otra persona. Sin embargo, nosotros vamos a tener una percepción diferente a la que tiene la otra persona, y esto tiene una razón de ser.
Ahora voy a explicar por qué. Esto es un poquito psicológico, la verdad. Para entender esto, vamos a necesitar hablar de lo que en psicología se llama significado y sentido, ¿no? El significado se trata más que nada de una construcción que es social y que es cultural. Para entenderlo mejor, debemos explicar que el significado surge de la interacción humana. Precisamente por eso decimos que es una construcción social, porque surge de esta interacción la cual está regulada, ¿no? O sea, nosotros tenemos unas formas de comportarnos mientras estamos en sociedad y pues esto implica diferentes normas, pero también valores sociales, pero también creencias, pero también costumbres y por supuesto discursos que nos regulan, ¿no? Eso es lo que sería el significado, es decir, el significado es algo que nosotros podemos compartir con los otros porque es algo que está socialmente, digamos, socialmente normalizado, ¿no? O sea, como si yo digo la palabra mesa, se nos viene la imagen mental de una mesa porque socialmente nosotros dijimos, bueno, eso es una mesa, ¿no? Y por otra parte, el sentido es lo subjetivo, es decir, eso es propio de la individualidad, ¿no? Propio de nosotros. El sentido implica que nosotros vamos a enriquecer o va a resaltar un tema en específico o un aspecto de la obra que para los otros podría ser algo diferente, ¿no? Se trata, como lo digo, de enriquecer lo que estamos percibiendo con nuestros sentidos con nuestra experiencia personal. Es por eso que este punto es muy importante, la verdad. Aunque nosotros podríamos encontrar un significado común, el sentido es esa marca que la obra deja en nosotros de una manera completamente pues, personal y particular. Como lo decía hace un momento, si yo digo mesa, se nos viene la imagen mental pues, de una mesa. Pero si yo te pregunto entonces, ok, sí, ya sé que eso es una mesa porque eso es lo que significa, ¿no? Eso es lo que socialmente le atribuimos, pero para ti, ¿qué significa la mesa? Entonces es lo mismo, así que si tú me dices de qué trata esta obra, yo te podría decir los temas principales, pero si tú me preguntas cuál es el sentido que tú le encuentras a esta obra, entonces el sentido va a variar entre personas. Habrá cosas en las que podamos coincidir, claro que sí, pero finalmente la huella que deja la obra va a ser diferente en cada persona y me parece que ahí radica como también un poco esta magia del teatro y ahora sí que todo este valor, la verdad. Se trata como de múltiples lecturas y eso es lo que lo hace también más rico y más vigente, porque también lo que podamos pensar en este momento, en esta época, en este año en específico, tal vez en unos años, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Por eso considero que sí, cualquier persona puede ver la obra y puede entenderla, pero la va a entender desde distintas formas. Para algunos, esta obra puede ser principalmente una obra de comedia, para otros una reflexión sobre la muerte o sobre el amor, sobre la mentira, sobre la culpa, ¿no? Para otros una crítica social hacia la hipocresía o hacia las relaciones también que se basan en mentiras, ¿no? Creo que pues es una buena obra porque no nos busca imponer un único significado, un único sentido, sino que busca abrir como todo este espacio de reflexión donde puede entrar la subjetividad del espectador para dotar ahora sí que de sentido esta obra. Y pues nada más para finalizar este punto, a mí me gustaría leer una pequeña cita de Oscar Wilde en El retrato de Dorian Gray, que precisamente va sobre esto. Aquí dice: mostrar el arte y ocultar al artista es la finalidad del arte. El crítico es el que puede traducir de un modo distinto o con una materia diferente su impresión ante las cosas bellas. A eso es a lo que voy. Puede haber un significado en común, pero el sentido que nosotros le vamos a encontrar puede ser totalmente diferente. Este ha sido un análisis un poco, sí, desde una mirada tal vez un poquito más psicológica, porque la verdad es que no puedo separar, ¿no? aquello que soy, eso que ya está en mi formación, porque ya es muy parte de mí y es parte de mi subjetividad. La verdad es que nuestros maestros nos los han dicho en psicología, una vez que empiezas a ver el mundo con ojo de psicólogo, la verdad es que no puedes dejar de verlo y no puedes separarlo cuando ves producciones. Muchas gracias por escucharme. Espero haber podido expresarme bien y desarrollar los puntos de manera satisfactoria.